Estaba sentada junto a la ventanilla del vagón, con la cabeza echada hacia atrás y un pie colocado sobre el asiento desocupado de enfrente. El marco de la ventanilla se sacudía con la velocidad de la marcha. El cristal parecía colgado sobre una oscuridad totalmente vacía, cruzada de vez en cuando por reflejos que dejaban rastros luminosos. Su pierna, torneada bajo la brillante presión de la media, formaba una larga y sinuosa línea, y terminaba en un arqueado empeine, al que seguía la punta de un pie calzado con zapato de tacón alto. Tenía una elegancia femenina, quizá algo fuera de lugar en aquel polvoriento vagón, y extrañamente incongruente con el resto de su persona. Llevaba un abrigo de piel de camello algo desgastado que debió ser caro, y en el que envolvía descuidadamente su cuerpo esbelto y nervioso. El cuello del abrigo estaba levantado hasta el ala de su sombrero y un mechón de pelo castaño caía hacia atrás casi tocando la línea de sus hombros. En su rostro anguloso, se destacaba la forma de una boca claramente definida, una boca sensual que mantenía cerrada con inflexible precisión. Tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo y su postura era tensa, como si no soportara la inacción, una actitud muy poco femenina, como si no estuviese consciente de su propio cuerpo, y de que era un cuerpo de mujer. Escuchaba la música, una sinfonía triunfal. Las notas fluían ascendiendo, hablaban de elevación y eran la elevación misma. Eran la esencia y la forma de un movimiento ascendente que parecía ser la representación de todo acto y pensamiento humano que tuviera el ascenso como motivo. Era una explosión de luminosa sonoridad que surgía de su encierro para desparramarse por doquier. Poseía al mismo tiempo la autonomía de la liberación y la tensión del propósito. Barría el espacio, limpiándolo, sin dejar tras de sí más que la alegría de un logro sin impedimentos. Tan solo un débil eco en medio de los sonidos hablaba de aquello de lo cual la música había escapado, pero expresado con un risueño asombro ante el descubrimiento de que no existían fealdad ni dolor y que nunca los había habido. Era el canto de una inmensa liberación. Pensó, por un instante, y mientras esto dure, es lícito rendirse por completo, olvidarlo todo, limitarse a sentir. Vamos, abandona los controles. Eso es. En alguna parte en el borde de su mente, por debajo de la música, percibía el sonido de las ruedas del tren, que golpeaban a ritmo regular, acentuando el cuarto compás, como si ese énfasis tuviera un propósito bien definido. El ruido de las ruedas la relajaba. Escuchó la sinfonía, y pensó, por esto las ruedas tienen que seguir marchando, y es lo que están haciendo. Nunca antes había oído esa sinfonía, pero supo que era de Richard Halley. Reconoció su fuerza, su magnífica intensidad y su estilo. Era una melodía compleja y clara, como las que ya nadie escribía en esos tiempos. Contempló el techo del vagón, pero sin verlo. Había olvidado dónde estaba. No sabía si era una orquesta sinfónica, o nada más que la melodía. Quizá la armonía sonaba solo en su propia mente. Se dijo que en ese tema estaban localizados los ecos premonitorios de toda la obra de Richard Halley, de todos los años de su larga lucha, hasta el día en que, promediando la madurez, la fama se había batido sobre él súbitamente y lo había desmoronado. Pensaba oyendo la sinfonía, había sido el objetivo de su esfuerzo. Recordó intentos sugeridos a medias en su obra, frases prometedoras, fragmentos rotos de melodías que se iniciaban, pero sin alcanzar nunca el final. Se incorporó en el asiento. Cuando habría escrito esto Richard Halley, solo entonces tomó conciencia de dónde se hallaba y por vez 1 grado se preguntó de dónde provendría la música. A unos pasos de distancia, al final del vagón, el guardafrenos estaba ajustando los mandos del aire acondicionado. Era rubio, joven y silbaba el tema de la sinfonía. Dagny comprendió que lo había estado silbando desde hacía un rato, y que eso era lo que había escuchado. Lo miró, incrédula, antes de levantar la voz para preguntarle, «Perdón, ¿podría decirme qué está silbando?». El joven se volvió hacia ella y la miró de frente, con abierta y afable sonrisa, como la de quien comparte una confidencia con algún amigo. Le gustó aquel rostro, sus líneas eran compactas y firmes, no tenía ese aspecto flácido de quien elude la responsabilidad de su compromiso con las formas, defecto que se había acostumbrado a observar en las caras de tantas personas. «Es el concierto de Halley», respondió sonriente. «¿Cuál de ellos?». «El quinto». Dejó pasar un momento antes de decirle lenta y cuidadosamente, «Richard Halley solo escribió 4 conciertos». La sonrisa del joven se esfumó. Era como si hubiese vuelto a la realidad súbitamente, del mismo modo que le había ocurrido a ella unos minutos antes, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe, y no quedó más que un rostro sin expresión, impersonal, indiferente y vacío. «Sí, desde luego», contestó. «Me equivoqué, fue un error». «Entonces, ¿qué era eso?». «Algo que oí en alguna parte». «Sí. Pero, ¿qué?». «No lo sé». «¿Dónde lo oyó?». «No lo recuerdo». Hizo una pausa, sin saber qué decir. El muchacho se alejaba,
sin mayor interés. Sonaba como un tema de Aya Índico, pero conozco cada una de las notas escritas por él y sé que no compuso esa obra. El rostro del operario seguía inexpresivo, tan solo se pintó en él una traza de atención en el momento de volverse y preguntar: ¿le gusta la música de Richard Halley? Sí, contestó ella mucho. La miró un instante, como si vacilara, pero luego se volvió definitivamente. La joven observó la experta agilidad de sus movimientos, conforme el joven continuaba trabajando en silencio. Ella llevaba 2 noches sin dormir, pero no podía permitirse hacerlo. Tenía demasiados problemas que solucionar y muy poco tiempo. El tren llegaría a Nueva York a 1 grado hora de la mañana. Necesitaba ese tiempo, y deseaba que el tren fuera más rápido, a pesar de que el Taggart Comet era el más veloz del país. Intentó pensar, pero la música seguía sonando en su mente y continuó oyéndola toda orquesta, como los pasos implacables de algo que no podía ser detenido. Sacudió la cabeza enojada, se quitó el sombrero y encendió un cigarrillo. No voy a dormir, pensó, puedo aguantar hasta mañana. Las ruedas del tren marcaban su ritmo. Estaba tan acostumbrada a esa cadencia, que no la oía en forma consciente, aunque le producía una cierta paz interior. Apenas apagó el cigarrillo, comprendió que necesitaba otro, pero se dijo que era mejor tomarse 1 minuto, o quizá varios, antes de encenderlo. Se había dormido y despertó sobresaltada. Comprendió que algo no andaba bien antes de saber qué era. Las ruedas se habían detenido. El vagón permanecía mudo y oscuro, bajo la claridad azul de las lámparas nocturnas. Miró su reloj. No existía ninguna razón para aquella parada. Miró también por la ventanilla. El tren estaba en medio de un campo desierto. Oyó que alguien se movía en un asiento al otro lado del pasillo y preguntó: ¿cuánto tiempo hemos estado detenidos? Una voz de hombre contestó con indiferencia: cerca de 1 hora. La miró soñoliento, y se sobresaltó cuando ella se puso de pie repentinamente y echó a correr hacia la puerta. Afuera soplaba un viento helado. Podía verse una franja de tierra vacía bajo un cielo también vacío. Oyó un susurro de malezas que se movían en la oscuridad. Adelante, distinguió varias figuras de hombres junto a la máquina, y sobre ellos, notable y como colgada del cielo, la luz roja de una señal. Se dirigió allí con rapidez, recorriendo la inmóvil línea de ruedas, pero nadie le prestó atención cuando se acercó. Los maquinistas y unos cuantos pasajeros formaban un apretado grupo bajo la luz roja. Habían dejado de hablar y parecían esperar algo con plácida despreocupación. ¿Qué ocurre?, preguntó. El maquinista se volvió sorprendido. Su pregunta había sonado como una orden, más que como la inquietud de un pasajero curioso. La joven permanecía con las manos en los bolsillos y el cuello del abrigo levantado, mientras el viento lanzaba mechones de pelo sobre su rostro. Tenemos luz roja, señorita, contestó el aludido, señalando con el pulgar. ¿Cuánto lleva encendida? 1 hora. No estamos en la vía principal, ¿verdad? No. ¿Por qué? No lo sé. El guardia intervino. No me parece bien haber tomado por una línea secundaria. Ese desvío no estaba funcionando bien. Y esta cosa tampoco lo está, dijo señalando con la cabeza la luz roja. No pienso que la señal vaya a cambiar. Creo que está averiada. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esperando que cambie. Mientras la joven hacía una pausa de sorprendido enojo, el fogonero rió por lo bajo. La semana pasada, el super especial de Atlantic Southern fue desviado por un tramo secundario hacia su izquierda, y se quedó 2HS ahí, simplemente por el error de alguien. Pero este es el Taggart Comet, indicó la joven, y el Comet nunca ha llegado tarde. Es el único que no lo ha hecho aún, le respondió el maquinista. Siempre existe una 1 grado vez para todo, indicó el fogonero. Usted no entiende de trenes, señorita, intervino un pasajero. No hay en todo el país un sistema de señales o un despachador que sirva para algo. Ella no se volvió hacia aquel hombre ni dio señales de haberlo advertido, sino que se dirigió al maquinista. Si sabe que la señal está rota, ¿qué piensa hacer? A él no le gustó su tono de autoridad ni pudo comprender por qué ella lo adoptaba con tanta naturalidad. Tenía el aspecto de una muchachita. Tan solo su boca y sus ojos mostraban que ya había cumplido los 30 años. Sus pupilas gris oscuro miraban de manera directa y turbadora, como si perforasen las cosas, descartando lo insustancial. El rostro le pareció ligeramente familiar, pero no pudo recordar dónde lo había visto. Señorita, dijo, no quiero jugármela. Él quiere decir, agregó el fogonero, que nuestra tarea se limita a esperar órdenes. Su tarea consiste en hacer funcionar este tren, no cuando tenemos luz roja. Si la luz ordena parar, nosotros paramos. La luz roja significa peligro, señorita, explicó el pasajero. No queremos correr riesgos, repitió el maquinista. Quien quiera que sea el responsable, nos castigarán si pasamos de aquí, así que no nos moveremos hasta que alguien nos ordene. ¿Y si nadie ordena nada? Tarde o temprano recibiremos instrucciones. ¿Cuánto tiempo piensan esperar? ¿Quién es John Galt?, preguntó el maquinista encogiéndose de hombros.
Quiere decir, terció el fogonero, que no haga preguntas que nadie puede responder. Ella miró la luz roja y los rieles, que se perdían en la negra e implacable distancia. Continúen con precaución hasta la señal siguiente. Si esta funciona, sigan hasta la línea principal. Una vez en ella, deténganse en la 1 grado estación cuya oficina esté abierta. Signo de exclamación abierta. Sí. ¿Y quién lo dice? Yo. ¿Quién es usted? La joven hizo una brevísima pausa, sorprendida por aquella pregunta inesperada. Pero el maquinista se acercó a mirarla con más atención y en el momento en que ella iba a contestar, murmuró asombrado. Signo de exclamación abierta, cielos. Ella contestó sin agresión, simplemente como quien no escucha con frecuencia una pregunta así. Signo de exclamación abierta, Downy Taggart. Bueno, ¿qué me? Empezó el fogonero. Los demás guardaron silencio. Con el mismo tono de natural autoridad, la joven continuó. Sigan hasta la vía principal y detengan el tren en la 1 grado oficina que esté abierta. Sí, señorita Taggart. Tienen que recuperar el tiempo perdido. Cuentan con el resto de la noche para hacerlo. Hagan que el cometa llegue a horario. Correcto, señorita Taggart. Cuando ella se volvía, el maquinista le preguntó si hay algún problema. ¿Se hará usted responsable? Sí. El jefe del tren la siguió cuando regresaba a su vagón. Pero, un asiento en clase corriente, señorita Taggart, preguntó muy sorprendido. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no nos hizo saber su presencia? Ella sonrió espontáneamente. No tenía tiempo para formalidades. Mi coche fue enganchado al N grado 22 a la salida de Chicago, pero bajé en Cleveland porque iba atrasado. Así es que lo dejé pasar y cuando llegó el Comet lo tomé. En él no había disponible ningún coche dormitorio. El jefe de tren sacudió la cabeza. Su hermano no habría viajado en clase económica. No, seguro que no, admitió ella, riendo. En el grupo de hombres reunidos junto a la máquina se encontraba el joven encargado de los frenos. La señaló y preguntó, ¿quién es? Es directiva de Taggart Transcontinental, respondió el maquinista. El respeto que expresaba su tono era sincero. Vicepresidenta de operaciones. Cuando el tren arrancó con un tirón y su penetrante silbido se esparció sobre los campos, Dagny, sentada junto a la ventanilla, encendió otro cigarrillo. Pensaba, todo se está haciendo pedazos en el país. Puedes esperarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, pero no experimentaba enojo ni ansiedad, no tenía tiempo para sentir. Era un problema más para resolver junto a los ya existentes. Sabía que el superintendente de la división de Ohio no era el hombre adecuado para ese puesto, pero era amigo de James Taggart. Un mes atrás no había exigido que lo despidieran solo porque no había otro mejor para sustituirlo. Resultaba tan difícil encontrar la gente adecuada, pero ahora se dijo que era preciso librarse de él y ofrecer el puesto a Owen Kellogg, el joven ingeniero que tan brillante tarea estaba desempeñando como ayudante del director en la estación terminal de Nueva York. De hecho, era quien la dirigía. Llevaba algún tiempo vigilando su trabajo. Siempre estaba atenta a descubrir chispazos de talento, del mismo modo que un buscador de diamantes explora terrenos poco promisorios. Kellogg era aún demasiado joven para ser nombrado director de una división, por eso se había propuesto darle otro año de margen, pero no podía esperar. En cuanto regresara, hablaría con él. La franja de terreno, apenas visible por la ventanilla, ahora se desplazaba a mayor velocidad, y se fundía en un gris continuo. Por entre las secas especulaciones que ocupaban su mente se abrió paso un sentimiento, el intenso y estimulante placer de la acción.